El día de ayer habíamos visto la importancia de las reacciones de oxidación y reducción en los sistemas biológicos. En los ciclos metabólicos, es decir, en las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas que vamos a ver en el catabolismo de las diferentes moléculas orgánicas, existen reacciones bioquímicas de oxidación y reducción, es decir, de intercambio de electrones. En estas reacciones, necesariamente como esos intermediarios del catabolismo de esas estructuras químicas, se van a oxidar, es decir, van a desprender electrones altamente energéticos. Posteriormente van a seguir un camino hasta el ciclo de la fosforilación oxidativa, donde se va a generar el ATP a través de la entrega de energía. Esas reacciones de oxidación y reducción, como se libera, decíamos, electrones altamente energéticos, alguien los tiene que recibir esos electrones. Entonces, dentro de las células biológicas existen estructuras químicas que cumplen esa función de recibir los electrones de las reacciones donde un intermediario se oxida, es decir, entrega electrones y ellos los van a recibir esos electrones, es decir, esas coenzimas redox son las que van a participar de las reacciones de oxidación y reducción, recibiendo los electrones de las moléculas que se oxidan. Entonces, su papel importante de estas coenzimas es participar entonces en todas las reacciones de oxidación y reducción dentro de la célula, y en el catabolismo ellas van a recibir los electrones y posteriormente estas coenzimas van a entregar electrones también en funciones específicas. ¿Cuáles son esas coenzimas? Tenemos 3 coenzimas importantes. La primera, que es la más importante de las 3, primero vamos a ver su estructura química. Esta estructura química es la de una coenzima redox, llamada, la vamos a designar con el nombre de NAT. Ustedes pueden escribir el NAT con un signo positivo, porque la estructura química, esta de acá, tiene una carga positiva en este nitrógeno. Es decir, este grupo de acá es la nicotinamida, este de acá. En este anillo de la nicotinamida existe un nitrógeno, un átomo de nitrógeno. Y ustedes saben que el nitrógeno tiene 5 electrones. Por tanto, el nitrógeno, cuando reacciona y alcance una estabilidad química, reacciona formando 3 enlaces covalentes para completar su octeto, para tener 8 electrones en su último nivel electrónico. Por ejemplo, en el amoníaco, el nitrógeno está unido a 3 átomos
de hidrógeno, completando sus 8 electrones en el último nivel energético. Y el nitrógeno, aparte de formar 3 enlaces covalentes, tiene un par de electrones sin compartir. Por ejemplo, en el amoníaco, decíamos, ¿no? En los 3 enlaces covalentes están 6 electrones. Y un par de electrones sin compartir son los 8 del nitrógeno. Sin embargo, si nos fijamos en la nicotinamida, en el anillo de la nicotinamida, este nitrógeno está unido por 4 enlaces covalentes, es decir, está utilizando su par de electrones libres para formar un enlace covalente y doble enlace sigma pi, sigma, sigma. Por tanto, el nitrógeno tiene una carga positiva. Como toda la estructura química tiene esa carga positiva, y a esta estructura, esta molécula la vamos a llamar NAT para simplificarla. Entonces ustedes pueden representar con una carga positiva, NAT positivo, ¿no? Ahora, esta abreviación, ¿qué representa? Representa a la nicotinamida, que es esta de acá, adenina, que es este de aquí, de la adenina que han visto en química de alimentos, y esto de acá son los dinucleótidos. Estos nucleótidos están formados de una azúcar unido a un grupo fosfato. Entonces forman un dinucleótido. Esta es una pentosa, un azúcar. Entonces, repitiendo, esta molécula química recibe el nombre de nicotinamida adenina dinucleótido. Para no escribir esta reacción, esta molécula compleja, ustedes van a escribir de esta manera. Lo van a llamar NAT con carga positiva. Significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. Eso hacemos siempre en química, ¿no es cierto? No es la primera vez que estamos simplificando el nombre de una molécula compleja. Por ejemplo, en química de alimentos, el ingeniero les explicó, por ejemplo, las diferentes proteínas que existen en los alimentos. Por ejemplo, si yo les pido y les digo, a ver, escríbanme ustedes la proteína del huevo. Estoy seguro de que ustedes no me van a escribir la estructura molecular del huevo. Por ejemplo, la albumina. Entonces, ustedes escribirán pues el nombre de la proteína, ¿no es cierto? Ustedes dirán, por ejemplo, albumina. Y no van a escribir la compleja estructura de una proteína, de un polisacárido, etc. Ponen siempre su nombre, inclusive a los aminoácidos. En vez de escribir la estructura de un aminoácido, ustedes escriben el nombre del aminoácido para simplificar nuestra nomenclatura. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, en vez de escribir esto de acá, vamos a escribir NAT para simplificar la escritura de esta estructura compleja. Entonces, esta molécula química, el NAT, en su forma oxidada, es una molécula, es una coenzima que va a participar, decíamos, en las reacciones de oxidación y reducción. Cuando esté en su forma oxidada, entonces tiene la capacidad de recibir electrones.
de una molécula que se está oxidando, que está entregando los electrones. Esta molécula química tiene esa capacidad de recibir esos electrones. Ahora, tenemos dos moléculas químicas que cumplen, que estructuralmente son muy parecidas y que se emplea normalmente esto en el catabolismo y este de acá en síntesis. ¿Dónde está la diferencia de la estructura química? Este de acá decíamos que se llama NAT, con carga positiva. Cuando este carbono de acá, de esta pentosa, de esta azúcar, está unido al grupo oxidrilo. Pero si este grupo oxidrilo se cambia por un grupo fosfato inorgánico, por un grupo fosfato que es este, entonces esta molécula química va a ser el NADP, con carga positiva. Podemos ver entonces que estas dos cumplen la misma función de recibir electrones en el mismo lugar, pero que esta de aquí, la diferencia está en este grupo, ¿no? Este oxidrilo en el NAD y fosfato en el NADP, por eso que es NADP, NAD-fosfato. Normalmente este siempre lo vamos a ver en el catabolismo y en el anabolismo lo vamos a ver a este. Y ahora, si es una coenzima, una molécula que va a participar en las reacciones de oxidación y reducción, ¿cómo recibe los electrones y cómo entrega los electrones? Veamos entonces con más detalle el sitio activo donde recibe los electrones. Ahí tenemos representado al NADH, solamente estamos mostrando ahora el sitio activo donde va a recibir los electrones. Entonces, a ver, para los que todavía no recién entraron a clase, decíamos que este NAD, que es una coenzima o cosustrato que participa en las reacciones de oxidación y reducción, está formado, decíamos, de una nicotinamida, de una adenina, y acá tenemos 1, 2, ¿no? Nucleótidos. Entonces son dinucleótidos. El NAD es nicotinamida, adenina, dinucleótido. Ahora, ¿dónde está el sitio activo de esta molécula? ¿Dónde va a recibir electrones y protones? Entonces, es en este sitio activo, acá, en la nicotinamida. No acá ni acá. ¿Cómo reciben entonces electrones y protones? Ese sitio activo. Esta es la nicotinamida. El nitrógeno con carga positiva, doble enlace sencillo, y unido, ¿no es cierto?, al azúcar. Bien, entonces, este NAT está en su forma oxidada, así como está. Significa que tiene capacidad de recibir electrones. Al mismo tiempo de recibir electrones, va a recibir un protón. Es decir, el NAT, para que entiendan bien, es un aceptor de 2 electrones y un protón. Eso lo llamamos hidruro, el hidrógeno con carga negativa. Ese es el hidruro. Pero para entender mejor acá, estamos separando. Este es el hidrógeno protonado y 2 electrones. Esto tiene que entrar a esta estructura para que este NAD se transforme en su forma reducida, el NADH. H porque está entrando un hidrógeno protonado o un hidruro en definitiva. Entonces, ¿esto dónde va a entrar? Si nos fijamos esta estructura de este anillo de la nicotinamida,
Se rompe este doble enlace y este carbono recibe al hidruro, es decir, va a recibir un hidrógeno protonado y dos electrones acá. Va a formar un enlace simple con el hidrógeno. Aquí están los dos electrones y el protón. Al romperse este doble enlace, se forma un doble enlace acá y se rompe este enlace. Se forma un enlace sencillo y este nitrógeno ahora tiene tres enlaces covalentes y un par de electrones sin compartir. Entonces, esta es la estructura química del NADH. Forma oxidada con capacidad de recibir electrones, su forma reducida. Este va a entregar también el hidruro, es decir, este de acá va a transportar los electrones hasta otra reacción, donde este va a entregar estos electrones altamente energéticos, que proviene ¿de dónde? De las moléculas químicas, porque las moléculas químicas en la oxidación van a desprender esto y le van a entregar al cosustrato, que participa siempre en esas reacciones. ¿Cuáles son las otras dos estructuras? Pero antes de ver eso, veamos una reacción química donde el NAT es el participante como aceptor de dos electrones y un protón. Por ejemplo, vamos a ver en la fermentación alcohólica, vamos a ver una reacción donde, en este caso, este es el etanol, ¿no? Este etanol puede entregar un protón y dos electrones. ¿A quién? A un portador de electrones, como es el NAT. Entonces, este tiene que estar en su forma oxidada y va a recibir protones y electrones, un protón y dos electrones. Este, al entregar un protón y dos electrones, se transforma en un aldehído. Y este cosustrato es el que está recibiendo los dos electrones y el protón. Se está transformando en su forma reducida. Básicamente, si nos fijamos en la estructura química, en este caso del etanol, aquí tenemos dos átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Aquí, ¿cuántos tenemos? Mantenemos los átomos de carbono, mantenemos el átomo de oxígeno y tenemos acá 4 átomos de hidrógeno. O sea que aquí teníamos 6, aquí tenemos 4. ¿Qué significa? De que desprende 2 hidrógenos. Es decir, si los separamos, 2 protones y 2 electrones. Este tiene capacidad de recibir solamente 2 electrones y un protón. Y el otro protón es el que queda en el medio, es decir, como hidrógeno protonado. Esa es la reacción de oxidación y reducción, por ejemplo, donde participa este cosustrato, recibiendo los electrones y un protón, y el otro protón siempre va a quedar en el medio, sin reaccionar, es decir, aumenta la acidez del medio, ¿no? Está liberando hidrógeno protonado. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando una molécula química dentro de la célula origina una reacción de oxidación, es decir, este se está oxidando al aldehído, el alcohol. Entonces, este tiene que entregar electrones y aquí también está entregando protones. ¿Quién es el que va a recibir? Un portador de electrones, como el NAT. Este de aquí es el más importante de los portadores de electrones que participan en reacciones de oxidación y reducción.
todas las reacciones de oxidación y reducción. A diferencia de los otros dos que vamos a ver ahora, este de aquí es soluble en el medio. Es decir, es una molécula soluble que se desplaza, como cualquier estructura química soluble. En el caso de las otras dos, no va a ser así. Esos otros portadores de electrones van a estar fijos en una estructura química, en una proteína que va a ser parte de una estructura fija. Puede ser, por ejemplo, parte de una membrana, por ejemplo, mitocondrial. Ahí esa membrana está constituida de moléculas grasas, de proteínas, y en esas proteínas va a estar fija esos portadores de electrones, ¿no? A eso lo llamamos nosotros grupos prostéticos, porque no están libres como este que se mueve, van a estar fijas a una estructura química. Entonces van a estar como grupos prostéticos. Este no. Este de acá puede participar en esta reacción, por ejemplo, en el citoplasma. Este de acá puede desplazarse del citoplasma a las mitocondrias, porque es soluble, puede pasar. Y eso vamos a ver cómo se transfiere esto de aquí. Por ejemplo, si se forma en el citoplasma y tiene que llegar a la matriz mitocondrial, cómo pasa por las membranas internas y externas de las mitocondrias. Eso vamos a ver también. ¿Cuáles son las otras dos coenzimas que participan de las reacciones de oxidación y reducción, recibiendo electrones y entregando electrones? Una de ellas es el flavin mononucleótido, FMN. Su estructura química del flavin mononucleótido es una riboflavina. Esta es la riboflavina hasta acá. Esta es la riboflavina. Y esa riboflavina está unido al pirofosfato, a este grupo de dos grupos fosfato. Entonces, esta riboflavina unido a este grupo, a un solo grupo fosfato, se llama flavin mononucleótido. Es decir, este grupo fosfato va a ser la terminal de la estructura química, esto de acá. Es el flavin mononucleótido, constituido de la riboflavina y un grupo fosfato. Este es un grupo prostético, va a estar unido a una proteína, va a estar fijo. El otro portador de electrones es el FAT, que es más importante, que los dos son importantes también, ¿cierto? Pero el más importante era el NAT. Este FAT, ¿qué estructura tiene? Tiene la estructura del flavin mononucleótido unido a un segundo grupo fosfato, y ese grupo fosfato está unido a un azúcar, a una pentosa, y esa pentosa está unida a la adenina. Entonces, esa estructura de acá, la adenina, el fosfato, dos grupos fosfato y la ribosa, constituyen el flavin adenina dinucleótido, llamado FAT, flavin adenina dinucleótido. Este de acá. Ahora, los dos, tanto el flavin mononucleótido como el FAT, tienen un centro activo que es este de acá. Es aquí, en este centro activo, donde tiene la capacidad de recibir ahora dos electrones y dos protones.
¿Cómo lo hace químicamente? Entonces, este grupo, que es el centro activo, es este de acá. Si nos fijamos acá, este nitrógeno está unido por doble enlace al carbono, carbono, simple enlace de carbono, este enlace covalente, y aquí unido también por doble enlace al nitrógeno en este primer anillo. Entonces tenemos nitrógeno, doble enlace con el carbono, carbono, doble enlace con el nitrógeno. Bien. Entonces, tanto el flavín mononucleótido como el FAT tienen el mismo sitio activo. El mecanismo de recibir los electrones y protones es el mismo en estos dos. Entonces va a recibir, decíamos, 2 protones y 2 electrones. El primer hidrógeno va a entrar a este nitrógeno, va a romper este doble enlace, se forma un enlace covalente con el nitrógeno, es decir, un protón y 2 electrones. Un protón y un electrón. El otro hidrógeno va a entrar en este otro nitrógeno. Y va a venir un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Vamos a tener esto. Hidrógeno, hidrógeno. Entonces, este de acá la vamos a llamar, si es el FAT H2. Si es el flavín mononucleótido, el flavín mononucleótido con 2 átomos de hidrógeno. Entonces, estos están en su forma reducida, en su forma oxidada. Cuando están así, reciben 2 protones, 2 electrones. Cuando están en su forma reducida, van a entregar 2 protones, 2 electrones y se transforman en su forma oxidada. Esa es la función de estas coenzimas en las reacciones de oxidación y reducción que vamos a ver dentro de la célula. Con esto estamos terminando este capítulo, que es el más largo, de bioenergética. Con todos estos conceptos que vimos, ahora vamos a abordar todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de la célula. En el ciclo que vamos a analizar ahora, el primer ciclo metabólico, es el ciclo metabólico más importante, el que más se conoce de todos los ciclos, en donde se estudió básicamente la bioquímica, que es el ciclo de la glucólisis, es decir, el catabolismo de la hexosa. Bien, vamos a tomar entonces como base el catabolismo de la glucosa dentro de las células. Ustedes vieron las partes de las células, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen bien. Cada uno de los orgánulos y sus funciones dentro de la célula. Este ciclo de la glucólisis, el catabolismo de la hexosa, básicamente el catabolismo de la glucosa, se lleva a cabo dentro del citoplasma de la célula. Es decir, cuando hacemos ingesta de alimentos, por ejemplo, ¿cierto?
Todo el proceso por el cual hacemos digestión de todas las moléculas orgánicas fuera de la célula, quiero que me entiendan bien, todo ese mecanismo lo tienen que ver en la materia de nutrición. Ahí van a ver todos los mecanismos de degradación de moléculas químicas en el metabolismo hasta que llega a la célula. No vamos a hablar nosotros de eso porque estaríamos repitiendo lo que van a ver en nutrición. Lo que nos interesa a nosotros en bioquímica, en la primera clase les decía, son las reacciones dentro de la célula. Esas reacciones bioquímicas catalizadas por encima al interior de la célula es la que nosotros vamos a hablar en bioquímica, no de las reacciones fuera de la célula. Entonces, esas reacciones lo van a ver en la materia de nutrición, como por ejemplo los carbohidratos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ustedes están comiendo pan, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí los carbohidratos. El carbohidrato principal es el almidón, porque el pan se elabora a partir de la harina y las harinas se obtienen del endospermo del trigo y el trigo se sintetiza en una planta. Y la planta, cuando sintetiza carbohidratos, lo almacena en términos de almidones. Entonces, en esa harina que utilizamos para la producción de pan, el mayor componente químico son los almidones. Entonces, cuando hacemos ingesta de los panes, ¿no? Esos almidones, ya en forma digerible, porque nosotros estamos cocinando la harina, hacemos ingesta y va a haber un proceso, ¿no es cierto?, de digestión y un mecanismo de transferencia. Cuando yo digo digestión, va a haber reacciones en las cuales las enzimas van a romper las estructuras químicas y un mecanismo por el cual va a pasar esas moléculas, las paredes intestinales, a ser transportado por la sangre, etcétera. Esas moléculas ya pequeñas como es la glucosa, va a ser transportado a los diferentes tejidos y los tejidos están constituidos de células. Van a ingresar entonces a la célula a través de sus paredes celulares y van a ingresar dentro del citoplasma de la célula. Es ahí donde la glucosa, por ejemplo, se va a almacenar en términos, si es una célula animal, en el caso, por ejemplo, de nosotros, esa glucosa, si está en gran cantidad, se va a almacenar en forma de un polisacárido. Y los polisacáridos que existen en los animales es el glucógeno, a diferencia de las plantas que son los almidones. Ese proceso que estoy hablando en términos generales lo van a ver pues en la materia de nutrición. Yo no les voy a explicar cómo es ese mecanismo. Solamente vamos a abordar nosotros las reacciones dentro de la célula. Por ejemplo, este ciclo de la glucólisis, para ubicarnos, ya tenemos ahí la glucosa en el citoplasma de la célula. ¿Cómo ingresó? ¿Cómo se formó la glucosa? Eso lo verán en nutrición. Entonces ya nosotros partimos ya de la glucosa dentro del citoplasma. Esto que quede claro, ¿no es cierto?, cuando hablamos de bioquímica. Entonces, la glucosa se encuentra en el citoplasma de cualquier célula, que sea una célula
animal, una célula vegetal, la célula de un virus, de una levadura, etc. Cualquiera que sea el sistema biológico, este ciclo de la glucólisis se da en cualquier sistema biológico, es el mismo. Hay una pequeña diferencia normalmente de la utilización del producto de la glucólisis, que vamos a ver que es el piruvato, es decir, el destino del piruvato va a depender de qué célula se trata y también va a diferir un poco en el mecanismo de control del ciclo. Pero por lo general, este ciclo, el catabolismo de la glucosa, está en todas las células de los sistemas biológicos. Es decir, este ciclo está en las plantas, en los animales, en las personas, en los microorganismos, etcétera, etcétera. Empecemos entonces hablando de este ciclo de la glucólisis, es decir, de la oxidación de la glucosa. Y como es una oxidación donde la célula, al oxidar la glucosa, va a aprovechar la energía que va a desprender la oxidación de la glucosa. Entonces, primero recordemos que la glucosa es el principal combustible de todos los sistemas biológicos y por tanto va a ocupar una posición central en el metabolismo, básicamente en el catabolismo. ¿Por qué utilizamos estas estructuras químicas? ¿Por qué utilizan las células como fuente de energía estas estructuras químicas, como la glucosa? Porque la glucosa es rica en energía potencial. Es decir, si la glucosa almacena energía química en su estructura química, esa energía nosotros lo podemos cuantificar cuando oxidamos a la glucosa, es decir, lo combustionamos a la glucosa en el laboratorio y lo quemamos esa glucosa en un equipo de combustión y ahí vamos a medir la cantidad de calor que libera de un calorímetro y la cantidad que va a liberar cuando se transforma la glucosa más oxígeno en dióxido de carbono y agua es 2.840 kilojulios por mol. Esta cantidad de calor por un mol de glucosa o por 180 gramos de glucosa, que es la masa molar de la glucosa, si quemamos esa cantidad, un mol de glucosa va a desprender 2.840 kilojulios en una reacción de combustión. Esta reacción de combustión es alta. Por eso que decimos que la glucosa tiene una alta energía potencial. Ahora, esta energía, parte de esta energía, lo tiene que tomar la célula para su metabolismo. Y el resto de la energía, como la célula no es un reactor ideal, va a desprenderlo como calor. Por eso que nosotros, por ejemplo, de manera continua, permanente, vamos a desprender calor mientras estemos vivos. Precisamente porque parte de esta energía de combustión de las moléculas orgánicas lo vamos a desprender como calor. Esa energía no lo va a utilizar entonces la célula. Los sistemas biológicos, habíamos mencionado en bioenergética, que no utilizan el calor como una fuente de energía. Es decir, dicho de otra manera, para que me entiendan mejor, cuando ustedes, por ejemplo, se sienten débiles, ¿no es cierto? No creo que ustedes vayan y se recarguen de energía
poniéndose bajo el sol. Yo nunca he escuchado decir a una persona que se va a recargar de energía y sale al sol, ¿verdad? Es decir, si bien nos vamos a calentar con el sol, pero nada que ver con tomar energía para nuestro metabolismo, ¿no? Nuestras energías provienen de nuestros alimentos. Entonces, el calor no es una fuente energética para nuestras células, porque las reacciones bioquímicas se llevan a cabo a temperatura constante. En el caso de nuestro sistema, 37 grados centígrados a una presión aproximadamente de una atmósfera. Entonces, cuando las temperaturas son constantes, no hay el uso de calor, porque no hay gradientes de temperatura para utilizar el calor. Ahora bien, esta cantidad de energía potencial que tenía la glucosa, si se va a oxidar también a los mismos productos de combustión, es decir, nuestra célula va a oxidar a la glucosa hasta dióxido de carbono y agua, lo mismo que hacemos en la combustión en el laboratorio, pero de diferente forma, ¿no? Esta cantidad de energía lo va a tratar de aprovechar la célula. Entonces, tenemos que tener claro, como no somos reactores ideales, parte de esa energía lo vamos a utilizar y parte no lo vamos a hacer y lo vamos a desprender como calor. También es importante mencionar lo que habíamos dicho ya, que la glucosa, al encontrarse en el citoplasma de la célula, puede encontrarse esa glucosa proveniente, ¿no es cierto?, de los alimentos que nosotros estamos haciendo ingesta y que es transportado por la sangre a las células de los tejidos. Significa que la concentración de azúcar y glucosa dentro de la célula es muchísimo más grande que la concentración de azúcar fuera de la célula. La cantidad de azúcares fuera de la célula tiene que estar controlado por nuestro sistema biológico. Cuando no hay un buen control a través del páncreas, tenemos problemas de la cantidad de azúcar ya en nuestro fluido, ¿no? En la orina, en la sangre principalmente. Ustedes conocen de que la mayor parte ahora de los enfermos que tenemos son enfermedades de base, y esa enfermedad de base es la diabetes. Es aquellos que tienen azúcar alta en sus fluidos, en la sangre. Entonces, en una persona normal, la concentración de azúcar está regulada dentro de su fluido y la cantidad de azúcar es mucho menor a la que se encuentra dentro de la célula. Ahora, si sube los niveles de azúcares dentro de la célula lo que hace es almacenar esa glucosa, lo va a guardar. Pero ¿cómo lo guarda? Sintetizando, o sea, formando polisacáridos de peso molecular grande, por ejemplo, la síntesis de glucógeno. Cuando veamos, la célula lo que va a hacer es almacenar la glucosa en términos de glucógeno, de manera ordenada. Gran cantidad de glucosa en un polisacárido. Para hacer eso, la célula lo que está haciendo es mantener dentro del citoplasma entropía, es decir, la osmolaridad del citoplasma. Es decir, imagínense que la glucosa en alta concentración esté como glucosa, como molécula de glucosa. Si está en gran cantidad, va a aumentar su entropía. Va a estar totalmente en caos la glucosa. Pero para disminuir la osmolaridad, la glucosa va a ser
almacenada en forma de un polisacárido, en las plantas en forma de almidón, en los animales en forma de glucógeno. Y cuando la célula no tenga la glucosa necesaria, que no estamos comiendo permanentemente, entonces cuando necesita glucosa nuestra célula, lo que va a hacer es el proceso inverso. Va a comenzar a utilizar la glucosa a partir de sus moléculas de almacenamiento, por ejemplo, a partir del glucógeno. También es importante, antes de ver las reacciones de la glucólisis, mencionar que la glucosa no solamente es una fuente de energía para la célula, sino también es un precursor versátil capaz de suministrar una gran cantidad de intermedios metabólicos. Es decir, por ejemplo, el ciclo de la glucólisis es un ciclo metabólico de 10 reacciones catalizadas por enzimas, donde en esas 10 reacciones vamos a empezar entonces con la oxidación de la glucosa en la primera reacción. Y en la reacción número 10, el producto que vamos a obtener va a ser el piruvato. A partir de 1 mol de glucosa, vamos a obtener 2 moles de piruvato. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. El piruvato va a tener 3. Entonces, la glucosa, en una parte, en una reacción específica que vamos a ver, va a sufrir un rompimiento de su estructura. De ahí viene el nombre de glucólisis. Lisis significa rompimiento del azúcar. Entonces, esta glucosa, cuando se forma el producto después de las 10 reacciones, va a ser el piruvato con 3 átomos de carbono. Significa de que esos intermediarios del metabolismo, las reacciones intermediarias del 1 al 10, esas moléculas intermediarias, las 9 van a ser fosforiladas, es decir, van a tener el grupo fosfato en su estructura química. Esos intermediarios del ciclo de la glucólisis son buenos precursores para síntesis, es decir, la célula va a utilizar esos intermediarios para sintetizar otras moléculas orgánicas que necesita la célula. Por eso que el ciclo de la glucólisis tiene gran importancia, no solamente en términos energéticos, sino también como precursor de reacciones sintéticas, porque esos intermediarios van a dar lugar a estructuras químicas más complejas, es decir, a la formación de aminoácidos, de nucleótidos, de coenzimas, ácidos grasos, etcétera, etcétera, a partir de estos intermediarios del ciclo de la glucólisis. Por tanto, si nosotros analizamos este ciclo de la glucólisis, vamos a tener miles de reacciones en las cuales sus intermediarios pueden participar. Para no complicarnos nosotros el estudio de esas reacciones, vamos a ver las reacciones más principales. Entonces vamos a ver que cuando la glucosa se encuentra en el citoplasma de la célula, vamos a hablar
de 3 vías metabólicas. Es decir, vamos a hablar de 3 ciclos metabólicos importantes de la glucosa, para no abarcar de manera individual las 2000 de reacciones de sus intermediarios. Entonces, solamente vamos a ver nosotros en bioquímica que la glucosa, cuando se encuentra en el citoplasma, puede oxidarse para que la célula pueda tomar energía de esta glucosa. Y a esa vía, en la oxidación de la glucosa, se llama el ciclo de la glucólisis. Es el que estamos viendo ahora. Significa que esta glucosa, con valor altamente energético, va a participar de 10 reacciones enzimáticas y el producto final de esas reacciones va a ser el piruvato. Este piruvato va a estar más oxidado que la glucosa. Esta es la reacción principal dentro de la célula utilizando la glucosa. Esta vía de la glucólisis es la vía más antigua de todos los sistemas biológicos. La otra vía que vamos a ver es cuando veamos la síntesis del glucógeno. En el caso de las plantas, síntesis de almidón y también síntesis de sacarosa que hacen las plantas. Es decir, estas moléculas, el glucógeno, el almidón, son polisacáridos. Entonces, si la célula, decíamos, quiere almacenar la glucosa, entonces tiene que almacenar en términos de polisacáridos. Esta vía metabólica es una vía de síntesis. Y la tercera vía es la vía de las pentosas fosfato. Ejemplo, la ribosa 5-fosfato. Entonces, esta es otra vía importante del catabolismo de la glucosa. Nosotros entonces nos vamos a basar al principio en esta vía de acá, que es el catabolismo de la glucosa, por la oxidación de la glucosa, llamada glucólisis. ¿De qué se trata entonces este capítulo? Vamos a ver en este capítulo las 10 reacciones del ciclo de la glucólisis y ahí vamos a mencionar sus mecanismos y sus enzimas que participan en estas reacciones. Una vez que conozcamos el ciclo de la glucólisis, vamos a hablar de la fermentación. Es decir, esta vía de la glucólisis es la vía más antigua. Si nosotros vemos en biología la evolución de los sistemas biológicos, según la bibliografía, ¿no es cierto?, la vida en la Tierra, cuando aparece, en la Tierra no había oxígeno. Entonces los sistemas biológicos vivían por sus vías anaeróbicas, no haber oxígeno. Entonces se supone de que este ciclo de la glucólisis, llamada fermentación ahora, participa la glucólisis y en esta vía de la fermentación, la glucólisis está en un medio anaeróbico. Los sistemas biológicos
que todavía mantienen estas vías de la fermentación, como son las levaduras, entonces están manteniendo intacta su ciclo metabólico de tomar energía a través de esta vía de la fermentación. Cuando ya aparece oxígeno en la Tierra, va evolucionando los sistemas biológicos y esos sistemas ya tienen vías aeróbicas, donde se optimiza la obtención de energía a través de estas vías aeróbicas. Nosotros somos, por ejemplo, sistemas aeróbicos. Necesitamos del oxígeno en nuestro metabolismo. Necesitamos oxígeno para vivir. Entonces vamos a ver las vías de la fermentación, tanto la fermentación láctica como la fermentación alcohólica. También vamos a ver en este capítulo que existen otros azúcares que se van a transformar y van a ingresar al ciclo de la glucólisis, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos ingesta de una sacarosa, cómo la sacarosa se tiene que transformar para entrar al ciclo de la glucólisis, o un glucógeno, o una fructosa, cómo se va a transformar para que esta fructosa pueda ingresar al ciclo de la glucólisis. Y también vamos a ver este ciclo de las pentosas, para qué nos sirve. Decíamos de que este ciclo de la glucólisis fue uno de los ciclos que más se estudió, fue estudiado por los biólogos. Es el ciclo que más conocemos de todos los ciclos. ¿Cómo era el ciclo principal, el que más se estudió? Es en este ciclo metabólico que se descubre el conocimiento de la bioquímica. Por ejemplo, en este ciclo de la glucólisis, se pudo descubrir que había una molécula química donde la célula podía almacenar energía y que esa energía después en en el anabolismo podía ser utilizada. Es decir, me estoy refiriendo al ATP. Entonces, en este ciclo, por primera vez, se descubrió el papel importante que juega el ATP en el metabolismo de la célula. También en este ciclo se descubrió la función de las coenzimas que habíamos mencionado al comienzo de la clase. Habíamos visto la importancia de las reacciones de oxidación y reducción para la generación de energía, y en esas reacciones, ¿qué coenzimas participan de esa reacción como portadores de electrones? Ahí se vio el papel del NAD, del FAD, del flavimononucleótido, etc. En este ciclo de la glucólisis. También se descubrió en este ciclo que los intermediarios de este ciclo son moléculas fosforiladas, es decir, las reacciones del ciclo de la glucólisis van a formar intermediarios que en su estructura química tienen el grupo fosfato. Y vamos a ver por qué la célula forma estas estructuras intermediarias con grupos fosfato, cuál es la función de esos grupos fosfato. También se descubrió en el ciclo de la glucólisis que las células, cuando catabolizan las moléculas orgánicas, es para activar
químicamente los intermediarios hasta que se forme un intermediario altamente energético. ¿Se acuerdan que en bioenergética hablamos que hay moléculas que tienen un potencial de energía mayor al ATP, que son las encargadas de entregar energía al ATP? Entonces, se descubrió la formación de esas moléculas altamente energéticas y que esas moléculas altamente energéticas fosforiladas son las que van a entregar energía al ATP, van a sintetizar el ATP directamente a nivel de las reacciones bioquímicas. Aunque la síntesis de ATP, cuando veamos, se sintetiza por las vías aeróbicas a través del ciclo de la fosforilación oxidativa, que es un ciclo que está en las mitocondrias de la célula, donde los portadores de electrones que estamos hablando, su importancia de esos electrones, es en la generación de energía en ese ciclo para la síntesis de la mayor parte del ATP de la célula. Sin embargo, también hay síntesis de ATP a nivel de sustrato. Por ejemplo, en este ciclo de la glucólisis, por cada mol de glucosa, vamos a ver que se va a sintetizar 2 moles de ATP, pero ese ATP, esa pequeña cantidad aparente que se sintetiza en la célula, es directamente a través de la reacción bioquímica de la glucólisis, que a eso lo llamamos síntesis de ATP a nivel de sustrato. Bien, y ese ATP a nivel de sustrato entonces va a ser sintetizado por estas moléculas altamente energéticas. También se descubrió en este ciclo de la glucólisis el papel de las enzimas. Entonces acá se descubrieron una serie de métodos de separación, purificación y concentración de estos intermediarios, técnicas utilizadas ampliamente ahora en los laboratorios de bioquímica. Es decir, todos esos descubrimientos con relación a las enzimas, el papel de las enzimas en las reacciones químicas, el control de las enzimas en los ciclos metabólicos, las técnicas de reconocimiento de las estructuras tridimensionales, por ejemplo, utilizando los métodos de cristalografía de rayos X. Todo ese avance científico se debe a este ciclo de la glucólisis, porque acá los bioquímicos se enfocaron a ver este catabolismo de la glucosa, principalmente en el músculo de los tejidos y en los extractos de levadura, que es mucho más fácil estudiarlo. Es decir, tener levaduras en un medio nutritivo, romper esa célula y ahí ver cuáles son las moléculas químicas que están en el catabolismo de la glucosa, porque las levaduras utilizan la glucosa como fuente de energía por las vías anaeróbicas. Entonces se debe a este ciclo de la glucólisis el avance científico de la bioquímica. Eso es importante recalcar. Por eso que este ciclo ha sido el más estudiado y conocemos todo lo referente a este ciclo. Inclusive conocemos sus estructuras tridimensionales de los intermediarios, de las enzimas, el papel de las enzimas en cada reacción bioquímica, etc. No vamos a estudiar todo eso porque nos faltaría tiempo. Solamente nos interesa las reacciones y cómo a través de esas reacciones la célula toma energía. Para estudiar el ciclo de la glucólisis,
Lo vamos a hacer en dos partes. En la primera parte del ciclo de la glucólisis, vamos a ver de que las reacciones bioquímicas necesitan de activar los intermediarios, pese a que la glucosa potencialmente es energético, químicamente la glucosa no reacciona dentro de la célula. Entonces, para que tus intermediarios sean más energéticos, vamos a transformar esa estructura química en grupos en moléculas que tengan grupo fosfato. Es decir, en la primera fase vamos a invertir energía en términos de ATP, vamos a gastar, la célula va a gastar energía en términos de ATP para poder activar los intermediarios metabólicos y sintetizar las moléculas altamente energéticas. Y la segunda parte del ciclo de la glucólisis, al tener ya moléculas altamente energéticas, esas moléculas altamente energéticas van a entregar energía y se va a formar, por último, el piruvato. Y cuando hagamos el balance energético, vamos a ver que en total, decíamos que por cada mol de glucosa vamos a obtener 2 moles de ATP. Entonces, esas reacciones las vamos a estudiar en dos fases. La primera, donde necesita activar los intermediarios, donde va a haber un gasto energético por la célula. Y la segunda ya es donde los intermediarios van a entregar energía y sintetizar el ATP. Decíamos que a través de esas 10 reacciones el producto va a ser el piruvato. Ahora, veamos este esquema. Entonces, vamos a hablar nosotros de este ciclo de la glucólisis a partir de la glucosa, que son 10 reacciones enzimáticas, y el producto es el piruvato. Ahora, dependiendo de la célula, el estado en el cual se encuentra la célula, ese piruvato va a ir por diferentes caminos. Inclusive este piruvato agarra los caminos de biosíntesis, es decir, participa del anabolismo, de la síntesis de moléculas. Pero no vamos a hablar de eso. Solamente nos vamos a abocar, una vez que hablemos del ciclo de la glucólisis y la formación de piruvato, vamos a hablar nosotros del destino del piruvato. El destino principal del piruvato va a ser la pérdida de dióxido de carbono y la formación de acetil de la coenzima A, una molécula química con 2 átomos de carbono. El piruvato tiene 3. Este acetil de la coenzima A, habíamos dicho que es un portador de grupos acile o acetil en este caso. Entonces, este acetil de la coenzima A va a ir del citoplasma, va a ingresar a las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias existe el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos orgánicos. Vamos a ver ese ciclo donde este acetil se va a transformar completamente, se va a oxidar a dióxido de carbono, y este dióxido de carbono en esta reacción, en este ciclo del ácido cítrico, donde se está oxidando completamente los intermediarios del ciclo de la glucólisis, en este ciclo va a haber reacciones, 4 reacciones del ciclo de la glucólisis, donde son reacciones de oxidación y reducción, es decir, va a generar coenzimas portadoras de electrones que van a ir posteriormente al ciclo de la fosforilación oxidativa para sintetizar ATP, que lo vamos a ver con detalle esos ciclos. Entonces, esta vía es la vía aeróbica, la principal fuente de producción de energía, porque va a llegar hasta la fosforilación oxidativa, donde se sintetiza, donde toda la energía se va
va a servir para sintetizar el ATP. Otra vía que vamos a ver son las vías de la fermentación, las vías anaeróbicas, producción de etanol y dióxido de carbono. Estas vías son importantes. Nosotros en alimentos, todo lo que es fermentaciones alcohólicas, lo hacemos a través del uso de levadura, de microorganismos. Esas levaduras son las que utilizamos en los procesos de fermentación alcohólica, producción de dióxido de carbono y agua, producción de vino, producción de alcohol industrial, producción de cerveza, etcétera, etcétera. Todas las vías de la fermentación es a través del uso de esta levadura, por esta vía anaeróbica. Es decir, utilizan los carbohidratos por el ciclo de la glucólisis, es la vía anaeróbica de la fermentación alcohólica. Lo mismo, la fermentación anaeróbica, que es la producción de ácido láctico, más propiamente de lactato por la cantidad de hidrógeno protonado que tiene la célula, es decir, a un pH neutro, por tanto la concentración del hidrógeno protonado es 10 a la menos 7, por eso que el ácido láctico inmediatamente se transforma en lactato. Esta es la vía anaeróbica de fermentación para la producción de lactato. ¿Qué células normalmente van por esa vía? Las bacterias que vamos a utilizar también en los procesos de fermentación. Por ejemplo, a partir de la leche podemos producir una serie de productos, yogur, queso, etcétera, ¿no es cierto? Leche fermentada, donde las bacterias van a producir el ácido láctico y van a elaborar productos específicos en el área del lácteo. También las bacterias podemos utilizar para fermentaciones cárnicas, ¿no? Por ejemplo, el salami es un producto cárnico fermentado. Podemos fermentar vegetales, ¿no? Por ejemplo, el chucrut, repollo fermentado, pepino fermentado. Entonces, son una serie de bacterias que utilizamos en la producción de alimentos. También esta vía de la fermentación láctica es utilizado, por ejemplo, por nuestro sistema biológico, por ejemplo, nuestros músculos, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio físico, las células que están en los músculos utilizan las vías aeróbicas cuando hay oxígeno, ¿no? Cuando estamos haciendo ejercicio físico. Pero, ¿qué pasa cuando el ejercicio físico es intenso? En ese ejercicio físico interno, ya el oxígeno está ya en bajas concentraciones o no hay oxígeno, porque como el ejercicio físico requiere de alta energía y la cantidad de oxígeno que se suministra es baja, entonces no hay oxígeno en nuestros músculos. Por tanto, como seguimos haciendo ejercicio físico, ya las células tienen que utilizar las vías anaeróbicas, es decir, la vía de la fermentación láctica, y va a producirse el ácido láctico, el lactato. Cuando hay altas concentraciones de este lactato y no se metaboliza, entonces inclusive llegamos a tener calambre, ¿cierto? Por ese ejercicio intenso físico. Entonces nuestras células utilizan esta vía anaeróbica para la producción de lactato. Ahora, esta vía también es importante para ciertas células de nuestros tejidos. Por ejemplo, las células de nuestro cerebro, ¿no? Las células de nuestra retina, en los ojos, utiliza esta vía metabólica. Por más que haya oxígeno en esos tejidos, utiliza la vía anaeróbica de la fermentación láctica para proveerse de energía a esas células. Esa es la gran importancia también de estas vías de fermentación láctica. Pero nosotros en alimentos nos interesa
utilizar bacterias, ¿no es cierto?, para la producción de diferentes productos lácteos. Bien, hagamos un balance energético para ver qué cantidad de energía va a utilizar el ciclo de la glucólisis. Usted tiene una reacción acá donde la glucosa se transforma a través de las 10 reacciones en piruvato, decíamos, 1 mol de glucosa, 2 moles de piruvato. Y además, en las 10 reacciones va a haber síntesis de 2 NADH, este es el portador de electrones, ¿se acuerdan? Va a haber entonces, en la reacción de oxidación y reducción, en una reacción de oxidación y reducción dentro del ciclo de la glucólisis, el portador de electrones va a ser 2 NADH. También va a haber, decíamos, síntesis directa a nivel de sustrato de 2 moles de ATP por mol de glucosa. Entonces, si hacemos una reacción química de los reactantes y de los productos en términos generales de la glucosa, estos son los que van a ingresar al ciclo de la glucólisis. La glucosa, el NAD en su forma oxidada, el ADP y el fosfato inorgánico en estas cantidades, en moles. Y los productos van a ser el piruvato, el NADH, el hidrógeno protonado, el ATP y agua, en estas cantidades de moles. Entonces, esta es una ecuación general del ciclo de la glucólisis. Ahora, como hay aquí ATP, ADP y fosfato inorgánico, entonces podemos analizar mejor el intercambio energético dividiendo esta reacción general en 2 reacciones parciales. En este caso, la primera reacción es la glucosa más el NADH igual a piruvato más NADH más protón. Y la otra reacción será 2 ADP más 2 fosfato inorgánico igual a 2 ATP más 2 moléculas de agua. Esta reacción de acá nos está mostrando la cantidad de energía que se desprende en el ciclo de la glucólisis, que es 146 kilojulios por mol en condiciones estándares a un pH 7. Y este de acá es la formación del ATP a partir del ADP y el fosfato inorgánico. Habíamos dicho que esa reacción desprende o necesita, ¿no es cierto? Porque esto es positivo, esto desprende, negativo, pero este de acá necesita para que se dé esta reacción, esta es endergónica, esta es exergónica. Entonces, por cada ATP decíamos que necesita 30,5 kilojulios por mol de ATP. Como aquí son 2, entonces multiplicamos por 2 y la energía libre estándar en pH 7 para la síntesis de ATP necesita de 61 kilojulios por mol. Esto se va a almacenar en esta molécula. Y esto es lo que se desprende en todo el ciclo de la glucólisis. Por tanto, la cantidad de energía que se va a desprender en el ciclo de la glucólisis es la diferencia de estos dos, la suma de estos dos. Como este es negativo y este es positivo, vamos a tener el valor de menos 85 kilojulios por mol, que es la cantidad de energía que se va a desprender en las 10 reacciones del ciclo de la glucólisis. A ver, si todo esto se desprende en el ciclo de la glucólisis, pero que se almacena esta cantidad, entonces lo que realmente va a desprender es 85 kilojulios por mol. Ahora, como esta es la cantidad de energía que utiliza el ciclo de la glucólisis, que proviene de la glucosa, nos habíamos visto de que la glucosa, cuando se combustiona, puede
desprender 2.840 kilojulios por mol. Entonces, si esto es el que está almacenado en la glucosa y 146 es el que va a utilizarse en el ciclo de la glucólisis, ¿cuál es el porcentaje de 146 con relación al total de energía potencial que tiene la glucosa? Es el 5.2%. ¿Qué queremos nosotros analizar? Que este ciclo de la glucólisis apenas utiliza el 5% aproximadamente de la energía potencial que tiene la glucosa. Significa entonces que aproximadamente el 95% de la energía potencial de la glucosa se encuentra almacenada en el producto, que es el piruvato, ¿no? Y ese piruvato, decíamos que posteriormente se va a descarboxilar, se va a transformar en acetil de la coenzima A, que va a entrar a un ciclo metabólico hasta oxidarse completamente la glucosa. Bien, donde la célula va a tener la oportunidad de poder tomar parte de ese 95% de energía. La importancia de los intermediarios producidos en el ciclo de la glucólisis. Habíamos dicho de que hay 10 reacciones catalizadas por enzima. Por tanto, los 9 intermediarios que se van a sintetizar en esas reacciones químicas, decíamos que tienen grupo fosfato. ¿Cuál es entonces la importancia de que esas moléculas intermediarias que tengan en su estructura los grupos fosfato? Primero, es que cuando una estructura química tiene grupos fosfato, habíamos visto en la clase anterior que los fosfatos, cuando vimos el ATP, ¿se acuerdan? Donde el ATP tenía 3 grupos fosfato, y en cada grupo fosfato, en los 2 internos había una carga negativa en cada grupo fosfato, y en el último grupo fosfato, 2 cargas negativas. Y decíamos que originalmente el ATP tenía 4 cargas negativas. Y habíamos mencionado que si bien el ATP tiene 4 cargas negativas porque tiene 3 grupos fosfato, en la realidad, cuando se utilice estas moléculas fosfato, van a estar unidas al magnesio, ¿no? Porque ese es el sustrato de una enzima. Entonces, volvemos a hablar de lo mismo. Estos intermediarios, al tener grupos fosfato, tienen cargas negativas. ¿Y en qué influye de que una molécula química tenga cargas negativas? Porque las membranas celulares no permiten el paso de moléculas con carga. Entonces, cuando ingresa la glucosa que no tiene carga dentro del citoplasma, y en el citoplasma decíamos que hay alta concentración de glucosa, por tanto, por ósmosis puede salir la glucosa del citoplasma de la célula hacia afuera, que está en baja concentración la glucosa. Pero, y para que no suceda eso, la célula tiene que invertir energía para evitar la salida de la glucosa. Sin embargo, cuando ya la glucosa se transforma en su intermediario, en la glucosa con grupo fosfato, esa estructura química, al tener cargas negativas, ya no van a salir de la célula. Tanto la célula no se va a preocupar de retener a la glucosa, porque está como un intermediario fosfatado y por tanto va a tener cargas negativas. Y esa estructura química, por más que esté en altas concentraciones, no sale de la célula. No puede pasar a través de la membrana celular. Es impermeable a moléculas que tienen cargas positivas o negativas. Esa es una de las explicaciones
que podemos dar de la formación de los intermediarios fosforilados. Otra explicación es que cuando vemos grupos fosfato en una estructura química y hay hidrólisis de esos grupos fosfato, como en el ATP, cuando el ATP rompe un enlace anhidro y libera un grupo fosfato, ¿no? Y se transforma en ADP, decíamos que hay una liberación de energía de 30,5 kilocalorías por mol. O sea que significa de que los grupos fosfato almacenan energía química, que cuando hay un rompimiento de ese grupo fosfato, se libera una gran cantidad de energía. Por tanto, esos grupos fosfato en los intermediarios del ciclo de la glucólisis le van a permitir a la célula activar la glucosa, los intermediarios, y que esos intermediarios al activar significa que tienen mayor potencial energético hasta sintetizar intermediarios fosforilados con valores energéticos elevados, a los que le llamamos moléculas altamente energéticas. Entonces, esa es una de las funciones importantes de los grupos fosfato, el de poder almacenar energía. Otra función importante de estos grupos fosfato es que al tener grupos fosfato, estos intermediarios de la glucólisis, a través de estos grupos fosfato, decíamos que se va a unir el magnesio. Y el magnesio es el que participa de los sitios activos de las enzimas. Es decir, que las enzimas son específicas para su sustrato a través del grupo fosfato y magnesio. Es decir, si no hay magnesio, no hay grupo fosfato, esas enzimas no van a catalizar la reacción bioquímica. ¿Por qué? Porque los fosfatos se unen al sitio activo de la célula a través del magnesio y la enzima lo que hace es transformar ese sustrato en un producto en su sitio activo. Y no habría entonces estos grupos fosfato y no habría el magnesio, entonces el papel de esa enzima no se cumple, no va a catalizar a ese sustrato para la transformación de un producto. Entonces, esas funciones importantes del grupo fosfato nos justifica por qué los intermediarios de estas 10 reacciones del ciclo de la glucólisis tienen los grupos fosfato. Bien, vamos a ver ahora las reacciones bioquímicas. Vamos a aprender cuáles son las reacciones bioquímicas. Sin embargo, lo vamos a dejar aquí porque quiero que cuando hable ya de las reacciones bioquímicas, de la fermentación, ustedes me entiendan bien, porque todo el tiempo ustedes van a estar hablando de esos términos en otras materias. Entonces lo vamos a dejar aquí. Le voy a mandar el material para que vayan estudiando y vamos a continuar la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, hagan